Corporación Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga, ya había apoyado su precandidatura en 2004 y 2009 y además también fue asesor en aspectos vinculados con esta reforma constitucional que está llevando a cabo la Junta de Firmas Vivir Sin Miedo, la campaña de Larrañaga. Recibimos a Juan Andrés Ramírez en estudios. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Buen un día. gusto de estar de nuevo por acá. Bien, o sea, ese vínculo con Larrañaga no se perdió en estos años. No, lo que bajó la intensidad de mi militancia. ¿No es así? Digo, tuve trabajos extras, la docencia y la Universidad de la República con cargos de gestión. Decano. Fui decano de la facultad hasta el 17 de octubre, y lo cual me llevaba mucho tiempo y no podía dedicarme a militar como desearía. Yo no tengo cargo público electivo desde 1995, o sea, el 15 de febrero del 95 terminé mi mandato como senador y fui candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia en el periodo siguiente, donde Jorge Larrañaga me acompañó como compañero de fórmula en aquella interna. Ahí trabé un vínculo con Jorge muy intenso, como compañero de partido, y bueno, desde entonces hasta la fecha lo he acompañado todas las veces que pude, lo he ayudado, fui miembro del directorio del partido. Pero ahora sí me siento con tiempo como para poder, y con ganas y con necesidad de militar. Sí, digo, eso es el cambio es ese. No es que ahora yo me incorpore al sector, porque ya siempre estuve en el sector. Sí, claro. Desde hace 20 años, pero siento que la gente necesita un contacto directo con los partidos políticos. Creo que le pasa a todos los partidos. Hoy hay la contratapa de búsqueda hace una encuesta de confianza de diferentes actores sociales y justamente dice que los políticos son los que inspiran menos confianza en la sociedad uruguaya porque se los asocia a la corrupción y a las mentiras. Bueno, tenemos mala fama, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Digo, uno mira el panorama mundial y la categoría políticos tiene antecedentes... Generada por mérito propio, ¿no? Generada por mérito propio, no cabe duda. La corrupción es algo que lamentablemente ha crecido exponencialmente. Uno mira el entorno. Bueno, usted mismo se corrió del herrerismo cuando saltaron casos de corrupción. Sí, yo tuve una durísima lucha en aquellos años por temas de corrupción, pero ahora, mirando el panorama, lo que uno se da cuenta es que el poder corrompe. Es una ley absolutamente o prácticamente inevitable. Digo, si no hay un control muy férreo de parte de la cúpula de los partidos políticos, las posibilidades de corrupción en el poder son muy frecuentes. Sí, digo, la vista está con el gobierno. El Frente Amplio se rasgaba las vestiduras con su proclamación de absoluta honestidad y corrección moral, y sin embargo frases como la de Tabaré, que no metemos la mano en la lata, metemos la pata, nada más. Lo cierto que ahora tienen un problema gravísimo que no saben qué hacer. Corrupto, dijo Sendik. Sendik dijo que ser de izquierda, ser corrupto no es ser de izquierda. Claro, sí, por eso. Pero ahora uno ve que todos los partidos tienen, en este momento el partido de gobierno, porque el poder corrompe, tiene problemas más serios que el resto de los partidos políticos. No tenemos la confianza de los electores y además hay una cantidad de electores que quieren hacer, que quieren militar, que quieren trabajar. A mí, amigos, conocidos de viejas campañas, me preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora, el retorno de Sanguinetti a la arena política y los buenos resultados que tuvo, por lo menos en términos de encuestas, ¿inspiró también a que otras figuras que estaban un poco alejadas como la suya retomen la actividad, confiados en que la gente puede tener más confianza en esas viejas figuras de los partidos? No, a ver, creo que yo estaba en las gateras para largar mucho antes que hubiera largado Sanguinetti. Yo estaba esperando terminar mi facultad. Digo, fue mi segunda casa durante 42 años. O sea, yo empecé mi docencia en el año 76 y la terminé hace un mes. Y todavía hoy doy clase, ¿no? Tengo que terminar un curso hasta fin de año. Pero lo cierto es que yo estaba esperando este momento porque, bueno, uno se siente atraído por la discusión política, por los temas políticos, por la necesidad de trabajar, de que todos pongamos el hombro
y la cabeza para tratar de solucionar los problemas del país. Me parece muy bien que Sanguinetti haya vuelto al Partido Colorado a trabajar. Uno de los problemas es la inseguridad. De hecho, usted fue ministro del Interior en el gobierno de Lacalle. Ahí está asesorando a Larrañaga en esta campaña de Vivir Sin Miedo. ¿Eso sería un gran cambio que salga esa campaña? Ese cambio. A ver, los cambios son dos cosas, ¿no? Uno es la gestión, que es lo que se puede hacer. Gestión y los cambios necesarios en el país que tenemos, ¿sí? Para mí hay que rotar los partidos políticos en el poder, es la hora del Partido Nacional, deberíamos llegar a ganar las elecciones y imponer un cambio en la óptica del gobierno. El gobierno del Frente Amplio se ha desgastado, para mí, enormemente. Y además tiene el signo de desgaste, se demuestra por las contradicciones internas que tiene. El Frente está en permanente lucha interna de contradicciones entre sus legisladores, sus dirigentes, sus comités de base, sus grupos, los partidos políticos que lo integran. Hay contradicciones absurdas. Cuando Almagro lo nombraron secretario general de la OEA, era el ex canciller del Frente Amplio, es así, que había sido aplaudido por todo el Frente Amplio en su gestión, y al poco tiempo estaban demonizando a Almagro porque no decía lo que ellos querían. Entonces uno piensa, pero ¿dónde está el pensamiento político del Frente Amplio? No está en ningún lado, porque tienen un fraccionamiento tan dogmático muy serio que con el correr del tiempo ha ido aflorando cada vez más. ¿Sí? Lo lograron disimular durante un tiempo con un programa común, y en este momento están con problemas, con dificultades importantes. El otro tema es el acercamiento del político a la gente, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que la gente se acerque a los partidos políticos? El Uruguay tiene un privilegio que es una estructura de partidos muy consolidada. Somos de los países del mundo que tenemos partidos políticos más estables, ¿sí? Lo cual nos ha servido para solucionar muchos conflictos, muchos problemas políticos. Los hemos superado gracias a la estructura partidaria de tres grandes partidos: el Partido Nacional, el Partido Colorado, los más antiguos, casi los más antiguos del mundo, y el Frente Amplio, que ya es un partido antiguo a esta altura, ¿no? Y algunos partidos, como el Partido Independiente, más nuevos. Pero lo cierto es que esos partidos funcionan como estructura, llaman a la gente a votar, la gente va a votar obligada porque el voto es obligatorio, y entonces el contacto es en el periodo electoral, ¿no? Sí, bueno, cuando ahora se acerca el año electoral, cuando empecemos a hacer propaganda, yo no soy partidario del voto obligatorio, creo que es un grave error haber incluido el voto obligatorio en nuestra Constitución, porque me hago cargo que en algún momento lo apoyé, el voto obligatorio, pero se produce una deformación lamentable con el voto obligatorio. Como los partidos políticos sabemos y los dirigentes sabemos que todo el mundo va a ir a votar, ¿sí? No hay que hacer el esfuerzo del convencimiento, es mucho más fácil conseguir el voto con una publicidad muy eficiente, contratando publicistas hábiles, un jingle. ¿Y la legitimidad de un gobierno electo con menos de la mitad del electorado? Porque si no es obligatorio se corre ese riesgo. Claro, pero el problema es, ¿vale la pena obligar a la gente que vote a aquel que no le interesa nada, que no tiene ninguna noción, que porque no quiere enterarse de lo que es la política de un país, que son muchos? Le decimos, no, usted tiene que ir y votar y decidir. Pero entonces, fíjese que desde el año 94 no hay debates presidenciales en el Uruguay. Los últimos debates fueron Tabaré Vázquez con Sanguinetti y Tabaré Vázquez conmigo, en el año 94. De ahí en más, nunca más. Si miramos los países que tienen voto voluntario, hay 2, 3, 4, 5, 6 debates presidenciales. ¿Sí? La gente pero acá no hay debate porque no quieren los dirigentes. Sí, no quieren los políticos. Porque no es necesario. Claro. Porque la gente va a votar igual. Claro. La ley de partidos dice que tenemos que armar programas políticos. Y es obligatorio. Bueno, los hacemos, los imprimimos. 1.500 ejemplares. Se guardan 1.300, se reparten 200, no los lee nadie. ¿Quién discute los programas partidarios en el periodo electoral? Y uno mira la televisión europea y con asombro ve cómo la gente discute sobre temas ideológicos.
Hay algunos temas que igual a la gente le preocupan y que sí se sabe cuáles son las propuestas de los candidatos, como por ejemplo es el tema de los militares para combatir la inseguridad en el caso de ustedes. Correcto, hay algunos temas que sí que llaman la atención al ciudadano común y entonces entra en la discusión. Claro. En este caso, ¿cree que es la única manera de combatir las bandas de delincuentes que están aflorando? No es la única manera, por supuesto, ¿no? Digo, habría que haber hecho cosas mucho más de largo plazo, como tener mejores cárceles. El crecimiento de la población carcelaria era un fenómeno que se veía de lejos. Pero ya era un problema en su época el tema de las cárceles. Pero cuando yo era ministro, cuando yo ingresé al ministerio, había 1.800 reclusos en todo el país. En todo el país. Cuando yo salí a los 4 años había 2.800 en todo el país. Había crecido de una manera importante el número. Ahora hay 11.000. Y la curva de crecimiento siempre fue permanente. Nunca llegó a una meseta, nunca dejó de crecer. Todos los partidos políticos y los gobiernos sabían que había que hacer cárceles. Hoy las cárceles son el infierno del Dante y son absolutamente delitogenéticas. Son una estructura donde las bandas se organizan dentro de la cárcel. No rige el derecho uruguayo dentro de la cárcel, porque lo que mandan es el derecho de los pesados, de los sí, los que la pasan peor son quienes quieren transitar tranquilo su pena, eso está clarísimo. Es un régimen que nos ha sido sancionado y criticado desde todos los rincones del mundo. Todas las organizaciones de derechos humanos han dicho que lo que tenemos es espantoso. Bueno, en las cárceles se enseña a delinquir. Nunca se rehabilita en las cárceles que tenemos. Por eso digo, no es solamente eso. Por supuesto, tener una policía preparada. Yo di clase 15 años en la Escuela Nacional de Policía. Después que dejé de ser ministro, se hizo un convenio entre la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, y los profesores de la Facultad de Derecho, algunos profesores de la Facultad de Derecho, dábamos clases en la Escuela Nacional de Policía. Del año 2000 al 2014, junto con otros compañeros docentes, estaba Tarigo, estaba Cairoli, damos clases de distintas materias de la Facultad de Derecho revalidables automáticamente para que los cadetes pudieran recibirse de abogados si querían, ¿sí? Eso después cambió por problemas del Ministerio del Interior. Ahora, estoy de acuerdo que hay que preparar a la policía. El tema de la Guardia Nacional no es sacar a los militares. Lo que están sacando los militares ahora es el gobierno actual, que los puso de custodia, y los puso de custodia de cárceles ya hace tiempo. ¿Sí? El doble perímetro, esos son bueno, pero militares. No están en la calle está esos la son policía. Militares. Bueno, pero están en un lugar donde el peligro de corrupción de los militares es muy acentuado, ¿no? Están en contacto directo con la familia de los encarcelados y con los propios encarcelados. Ahora, lo que queremos hacer con la reforma constitucional es copiar un modelo exitoso. El modelo chileno de los Carabineros de Chile, el modelo español de la Guardia Civil Española, el modelo italiano de los Carabineros de Italia, el modelo de Francia de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, de Portugal, de Holanda, donde... ¿Y se llegan a las firmas para abril? Sí, se van a llegar. Están en un 75%. Creo que a fin de año llegamos a los 300, o sea, sí, y pasamos el monto. Pero lo requerido para abril seguramente están las firmas. A ver, no es sacar a los militares a la calle. Además he oído cosas disparatadas, como que los militares solo saben matar gente, ¿no? Es una cosa absurda. En cambio van a cualquier país con problemas de seguridad interna graves, ¿no? ¿Sí? Y en África, en Asia, en Centroamérica, y han funcionado correctamente, no han salido a matar gente salvajemente, como a veces se dice. De lo que se trata es de prepararlo de acuerdo a los cánones de conducta policial, pero tener otro cuerpo, que además tiene una función importantísima de control de corrupción. Los contadores saben muy bien que en la administración de una empresa o de un ente público es necesario doble control, ¿sí? Uno solo no se controla a sí mismo. Cuando tenemos dos cuerpos policiales, uno dependiente del Ministerio de Defensa y otro... Cuidado, ya depende la Prefectura Nacional Naval, es la Policía de las Costas y depende del Ministerio de Defensa Nacional, eso y es policía, ¿no? Pero de todas formas, tener una policía que dependa del Ministerio de Defensa y una policía que dependa del Ministerio del Interior dificulta enormemente la corrupción.
si yo tengo una banda organizada de narcotraficantes, tengo que coimear a 2, o sea, tengo que llegar a 2 cúpulas o 2 formas de lograr la inmunidad o la impunidad. ¿Cómo le ganó Italia a la mafia italiana? Con los carabineros. De hecho, hoy las Fuerzas Armadas están ya custodiando la frontera. 20 kilómetros. Salió la ley con en la frontera y en las cárceles, pero no este cuerpo de lo que se refería Ramírez. Pero ¿por qué no convencer al resto del Partido Nacional? Porque no todos los sectores están de acuerdo en votar. No, pero a ver, no es un problema de fondo, porque hay muchos, digo, por ejemplo, la calle Pou ha dicho que no está de acuerdo con la firma. Sin embargo, connotados dirigentes de la calle Pou han firmado. ¿Sí? Enciso, por ejemplo, el intendente de Florida, candidato encabeza una de las listas al Senado de la calle Pou. El tema es un tema práctico. El que se permita por la reforma constitucional el allanamiento nocturno es también un gran avance, es la única forma de controlar la pasta base. El otro día decía Javier García aquí que varias de las propuestas, 3 de las 4, se pueden arreglar por ley, se puede hacer por ley. Pero bueno, a ver, yo hice la estructura, la redacción final del proyecto la hice yo con mi hijo Gonzalo. ¿De qué se trata? Si uno lee el proyecto, habilita las normas constitucionales sustantivas, habilitan al legislador, por ejemplo, a regular el allanamiento nocturno cuando el juez tuviera sospecha fundada de que se está cometiendo un delito. No para perseguir a alguien, sino porque se sabe, el juez cree y está convencido de que se está cometiendo un delito, ya sea porque se está secuestrando a una persona, porque hay trata de menores, corrupción de menores, o porque se está fraccionando pasta base y vendiendo lágrimas de pasta base. Se habilita por la ley. Lo que ocurre es que como la ley no se saca porque el Frente Amplio no quiere sacarlas, ¿sí? Y tiene la mayoría, claro, por disposición transitoria se establece la vigencia de 3 de esas disposiciones, no la del allanamiento nocturno, se precisa ley igual, pero 3, la Guardia Nacional, la prisión perpetua y la revisable, y la eliminación de las salidas anticipadas o las libertades anticipadas para delitos muy graves, eso ya se establece en el texto como disposición transitoria. El legislador, el 1 de marzo o el 15 de febrero después de las elecciones, puede modificarlo. Lo que no es que estemos encastrando, que a veces se hace esa crítica y es razonable. En la Constitución no hay que meterle todo lo que uno quiere que no se modifique. Acá se puede modificar. O sea, el mecanismo es un mecanismo elástico. El Parlamento puede hacer lo que quiera. Pero creo que son herramientas de una gran utilidad para contribuir a eliminar las causas del delito. Uno tiene el temor de que lleguemos a un punto de no retorno. Hay países de Centroamérica. Bien, Ramírez, tenemos que cerrar, pero brevemente le pido, porque no me quiero ir sin su opinión, de la aparición de un precandidato nuevo en el partido, Juan Sartori, que no vive en nuestro país. Algunos han hablado más que otros, por ejemplo, Bandini ha sido muy duro. Yo no soy ni duro ni blando. A ver, cada cual quiere ser candidato. Y si quiere ser candidato puede serlo. Junta las firmas que se establecen en el estatuto partidario y en la ley nacional para ser candidato dentro de un partido político y lo puede ser. Está en la gente en decir lo quiero o no lo quiero. Pero un candidato que no vive en el país y que hace años que no vive en el país, digo, no es muy razonable que tenga una adhesión de la ciudadanía, pero si quiere jugarse la parada, que se la juegue, yo no tengo problema. Juan Andrés Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.